Y bueno, gracias por la invitación. Voy a intentar ser conciso y meterme en el tiempo que corresponde. Voy a hablar en general de la radioterapia del cáncer de pulmón, lo que hay que hacer ahora en el 2019 y con expreso... Bueno, a ver si... Ay, perdón, me he ido para atrás. No, esto es... Bien, consideraciones generales. El cáncer de pulmón es de las enfermedades más frecuentes, por lo menos en el mundo no occidental, es el tumor más frecuente. Solamente un 17% sobrevive más de 5 años, o sea, es una enfermedad terrible. Y la causa de más muerte por cáncer en los países desarrollados. El diagnóstico precoz lo puede disminuir. El paciente más frecuente en nuestras consultas es, hoy en día, el equipo médico y un comité de tumores es necesario y la radioterapia es útil en todos los estadios, el 1, el 2, el 3 y el 4. Hay que tenerlo en cuenta. Luego, el radiooncólogo tiene que participar en todos los estadios de estos tumores. Objetivo de la radioterapia es control local y mínimos efectos secundarios. No es control general, es control local y mínimos efectos secundarios. Objetivo, lo conocemos, y el hipofraccionamiento como concepto son fracciones de más de 250 centilitros por día, 250, 275, 300, 150. Y luego está la radiocirugía o la SBRT, que es hipofraccionamiento extremo, en general más de 6 Grays. También se considera más de 4,5, más de 4. Necesidades, recomendaciones hoy. Hay que planificar con 3D mínimo, normalmente con IMRT. Hay que tener con BIM un TAC integrado en los equipos, al menos. Estadiaje y simulación siempre con PET-TAC en los cánceres de pulmón. Inmovilización del paciente, su control de movimientos, está respirando mientras lo tratamos y se mueve, pues cuanto más lo controlemos, menos va a ser el volumen a tratar. Los equipos que tengan una forma dinámica de poder tratarlo desde todas partes al paciente. Y hay indicios que hay mejoría de supervivencia con equipos modernos. Luego, no es lo mismo tratar con equipo antiguo, técnicas antiguas, que con técnicas modernas. Eso lo explicaré un poquito. Para todo esto hay que tener un control de calidad extremo en los servicios. La atención centrada siempre en el paciente, participando el neumólogo, radiólogo, especialidades médicas, el cirujano torácico, patólogo y demás. Todos esos tienen que participar siempre en la atención del paciente. Y el comité de tumores son foros de decisión. Hay que tener en cuenta que en las guías terapéuticas nos caben el 80%. Pero hay un 20% de los pacientes que no se ajusta a lo que está en las guías. Eso nos ocupa casi todo el tiempo los comités de tumores discutiendo qué vamos a hacer con él. Y en la carta de servicios que tiene que ofrecer un servicio de oncología radioterápica para cáncer de pulmón, pues tenemos todas estas técnicas. Radioterapia exclusiva con fraccionamiento estándar, un posoperatorio, preoperatorio neoadyuvante, la paliativa, la radiocirugía SBRT, la cerebral en las metástasis, también la SBRT en las metástasis corporales. Tenemos que saber irradiar en las recidivas. La braquiterapia endobronquial. Luego tenemos una carta de servicios importante que tenemos que ver cómo podemos ofrecerle a estos pacientes. El 80% de los cánceres de pulmón son no microcíticos y de estos más o menos un 20% son estadios iniciales, estadios 1. Esos pacientes estadios 1 no se operan en muchos casos, muchos porque no entran en el cuadro quirúrgico por su edad y otros porque el paciente dice que no se opera. O sea, hay que respetar la voluntad del paciente, pero hay que ofrecerle las alternativas terapéuticas. También en los países, sobre todo los más, no los en desarrollo, sino nosotros, la población cada día es más vieja. Tenemos un problema de nuestra pirámide poblacional, está invertida, y tener pacientes de más de 75 años es muy normal. Y son pacientes que se excluyen porque su performance status va bajando con los años y cada vez estadios de PS1 pues son menos de la mitad cuando se hacen mayores. Es normal. En el estadio 1, tratamientos clásicos, la cirugía, tenemos un control local de la enfermedad de alrededor de 60-80%. Y la radioterapia convencional de siempre, solamente un 20% aproximadamente. Luego es una terapéutica mala para un estadio precoz. El 25% de los pacientes no pueden ir a cirugía por todos esos conceptos que he dicho antes. Hay que tener en cuenta que estos son los tratamientos clásicos que hacíamos, convencionales, que no son buenos. Y pensamos, bueno, si como la próstata hay pacientes que dicen, bueno, ya que no me puedo operar, es riesgo, soy mayor, vamos a observarlo solo. Pues muy malo también. No tenemos prácticamente supervivencia media de alrededor de un año y a los 5 años un 10%. Luego, la observación en un cáncer de pulmón no microcítico no es una buena alternativa, es una alternativa muy mala. Es una sentencia de muerte para el paciente.
Yo puedo decir que en el 2002, o sea, hace ya 17 años, tuve este caso cuando empezamos con la SBRT, una mujer que habíamos tenido un carcinoma bronquial a los 68 años, pues 7 años después tuvo un cáncer de mama y en su seguimiento tuvo un nódulo pulmonar que se biopsió y era un adenocarcinoma de pulmón distinto que los otros tumores y un PET positivo. ¿Qué hicimos? Le ofrecimos, porque además estaba con una demencia senil, estaba con Alzheimer, estaba mal, hacer un SBRT. Pues la señora lo hicimos perfectamente eso, murió 4 años después con el tumor controlado de su demencia senil y demás. Y no tuvo ninguna toxicidad, que un paciente así es difícil, incluso que se acueste, que se esté quieto y todo. Entonces, cuando tú arrancas unas técnicas y tienes esos éxitos al principio, te anima a llegar. Hoy en día hay mucha más experiencia. Hay que tener en cuenta que todo va cambiando. Esos vehículos, los dos, son muy distintos, pero todavía van a 4 ruedas y van bien. En cuanto a radioterapia, ha cambiado mucho más. Es como las televisiones. No le demos a un niño una televisión en blanco y negro que nos la tira a la cabeza y la rompe. Él quiere ver todo en color, a ser posible en 3D. La radioterapia estamos trabajando en 3D en este momento. Entonces, en el diagnóstico, eso era un cáncer de pulmón cuando yo era estudiante. Posteriormente, con el TAC, ya tenemos una imagen menor. Hoy, un cáncer de pulmón es una imagen de PET en diagnóstico, no es la mancha que teníamos antes en las placas. Las unidades de cobalto o los seratrones, y esto es una imagen que con un cobalto, yo a un paciente que era conocido mío que tenía metástasis y eso, le di 8 Grays en los años 70 y se controló 80, era en los años 80, y ese tumor desapareció. Con aquellas máquinas, pues eso fue una casualidad de esas que haces, bueno, aquí tiene un adenocarcinoma, vamos a ver si podemos. La evolución va de tal manera que vamos teniendo aceleradores lineales más complejos, con imagen guiada, con un TAC, e incluso ya tenemos una resonancia que dentro hay un acelerador lineal y estamos viendo los tumores mientras los tratamos. Todo va evolucionando de tal manera que nos está ayudando mucho. Estamos tratando de tumores más conformados a pequeños nódulos que prácticamente estamos diciendo, bueno, vamos a tratar esta imagen con mucha facilidad. Pero hay que tener equipamiento. En las guías de hoy en día, ¿cómo se mete la SBRT en los estadios 1 y 2? Pues es una técnica de primera línea en los médicamente no operables. En los estadios 2, lo mismo. Cuando no hay ganglios positivos, pues ya la radiocirugía de pulmón es un tratamiento de primera línea. No hay que pensar que es un tratamiento experimental, ni mucho menos. Hay que tenerlo y hay que ofrecerlo a los pacientes. ¿Y qué ha pasado en este siglo XXI? Pues que con la cirugía solo, más o menos evoluciona igual, la cirugía y radioterapia, pero o el tratamiento médico conservador. Con radioterapia va aumentando la supervivencia y el control local mucho. Ha ido cada vez mejor con la radioterapia. Esos son datos de miles de pacientes usando otras técnicas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que se ha introducido, son de Estados Unidos, que cada vez se hace más radiocirugía, más SBRT y menos tratamientos estándar. Y la supervivencia, hay una diferencia, eso es con SBRT y eso con tratamiento estándar. Está mejorando por los mejores equipos que tenemos y los mejores tratamientos que tenemos con los pacientes. Así, desde el 2008 se aprobó en Astro, o sea, ya hace 11 años, que la primera indicación de SBRT que se dio como ya un estándar fue en pulmón. Tenemos que acordarnos que hace más de 10 años que es un estándar de tratamiento en estadios iniciales. Nosotros empezamos con 15 Grays por 3. Al final de cuentas hay que tener que la justificación es que el control local pasamos de un 30% a un 90% o un 100%. Pues no es ético ofrecer un tratamiento convencional a un paciente no operable de un cáncer de pulmón en estadio inicial. Tenemos todas estas imágenes de nuestras primeras épocas y demás. Lo importante es que la dosis equivalente, hagamos el fraccionamiento que hagamos en estos casos, que sean más de 100 Grays, más de 110. Control local, se vio que teníamos grandes controles locales ya sea el 2004, 2006 y demás. Y al final, aquí hay un metaanálisis del año pasado que con más de 4.000 pacientes, comparando los resultados de cirugía torácica y radiocirugía de tórax, SBRT, no hay diferencia en control local. Más de 4.000 pacientes. ¿Y los resultados? Pues podemos ver que desaparece el tumor y otras veces te llama el cirujano y te dice, oye, que esto no ha desaparecido, voy a tener que operarlo, esperas, un PET. Sí se ha negativizado. Esas son reacciones cicatrizales que tenemos que ir aprendiendo los nuevos resultados, cómo interpretarlos. Así vamos a recordar que tenemos el microcítico, todos estos tipos de radioterapia, que lo he dicho antes, y en los estadios 2 y 3, que ya son avanzados, vamos a asociarlo con quimioterapia simultáneamente y la radiación. Vamos a tener más efectos secundarios, tenemos que cuidar mucho más al paciente para no bajar la dosis total. Puede ser concomitante, puede ser secuencial, es mejor concomitante, pero a veces no se tolera tan bien. También hay que recordar que tenemos la radioterapia posoperatoria.
Y los órganos de riesgo, si respetamos el volumen 20 de pulmón con una dosis baja, luego estamos haciendo un tratamiento más sofisticado, tenemos menos efectos secundarios y vemos que hay más supervivencia global de los pacientes. Pues con equipamiento más moderno, cuidando más al paciente y respetando más los volúmenes, vamos a tener más pacientes curados. El volumen restringido mejora. Hoy sabemos que si usamos PET-TAC, antes tratamos tremendos espacios, con todos los ganglios de riesgo y demás, como se hacía en cabeza y cuello. O solamente tratamos zonas positivas. Tenemos más supervivencia de pacientes y menos efectos secundarios. Vamos cambiando. Estadio 4, pues existe la radioterapia paliativa para el dolor, para hemoptisis, para obstrucción bronquial. Los metastásicos, que hablaré un poquito, tenemos SBRT, la radiocirugía de metastasis cerebral, y tenemos la reirradiación. O sea, tenemos en todos los estadios podemos irradiar a los pacientes. Pero hay que recordar que nos hace falta un equipo multidisciplinar siempre, PET-TAC en estadiaje o un TAC lento o 4D, equipos especializados actualizados con TAC incluido en la máquina, con un sistema de guía de imagen, la conformación mecánica con micromultilámeros. Tenemos que ir ajustarnos cada vez más a lo que es el tumor para que tengamos unas buenas supervivencias. El contorneo, la experiencia, el entrenamiento de los radioterapeutas es distinto. Tenemos que ajustarnos mucho más, no son esos volúmenes grandes que se pintaban sobre una pizarra prácticamente. Los volúmenes, si vamos ajustando los movimientos y midiendo cuánto movemos, cuánto se mueve el paciente, cuánto tenemos nosotros de margen, vamos a disminuir los volúmenes y vamos a alargar la supervivencia porque tenemos los V20 mejor, los reposicionamientos. Hay que entrenar personal técnico. Es complejo ponerse al día en esos temas, pero fíjense, eso se puede conseguir en 6 meses, en 8 meses, con buen equipamiento y muchas ganas de trabajar. En calidad clínica, el hipofraccionamiento, ¿qué es la ventaja que tenemos hoy en día? Hay que acordarse que podemos dar dosis en una fracción, 5 fracciones, incluso con 10, y en radioterapia convencional pasar de 2 grays al día a pasar a 20 fracciones en vez de 35 o 30 fracciones. Esto tenemos los mismos resultados, quizá vamos a tener menos efectos secundarios también en esófago y demás por los hipofraccionamientos, y es una ventaja en cuanto a economización de la máquina. La terapia paliativa son fracciones de 300 centigrays. Y en las guías de Astro, el hipofraccionamiento, no hay nivel de evidencia que sea mejor, pero todos lo recomiendan, el 100%, y la recomendación es fuerte. Hay que tender a ella y ya se tendrán los resultados. Pero no hay ninguna indicación de que pueda ser más tóxico ni peor. En la práctica clínica es una fracción al día, planificación siempre con IMRT, estadiaje con BIM, y recordar que cuando damos fracciones grandes como hipofraccionamiento, tenemos inmunoestimulación o podemos tenerla. En estadios 2 o 3 también. Y todos esos son los tipos de radioquimioterapia que cada día estamos con más fármacos, inmunoterapia y demás, y la asociación se sigue haciendo y tenemos otros efectos secundarios que tenemos que aprenderlos a cómo vamos a trabajar con ellos. La cuestión es que las fracciones intentemos que siempre sean por encima de 250 centigrados, nosotros trabajamos con 275 como un estándar. Y con radiocirugía con fracciones de 15 grays o de 30 grays, o sea, 15 grays por 3 o 30 en una sola fracción, como un estándar de trabajo hoy en día. En la recidiva hay que reirradiar, no hay que tener miedo. Vamos a tratar volúmenes pequeños. En la recidiva después de una cirugía es una radioterapia inicial de un margen afecto, de una recidiva, pero después de una radioterapia convencional una recidiva no es rara. Y tenemos que pensar que la reirradiación puede ser curativa, con un hipofraccionamiento y demás, ir a volúmenes pequeños o con una SBRT. Es un estudio individualizado cada casa, pero nunca pensemos que una recidiva de una radioterapia previa va a ser un paciente terminal. Es un paciente que podemos rescatar. En las guías de tratamiento se indica la reirradiación y también se indica irradiación en las metástasis distantes, tanto en el cerebro como fuera. Luego tenemos posibilidades de trabajar con los pacientes. Los avances en calidad clínica es lo más importante. Hay que trabajar con guías, con PET-TAC, con sistemas de inmovilización, con fusión de imágenes. Entonces, hay que sofisticar los tratamientos de cáncer de pulmón para tener muy buenos resultados. El control de calidad es muy importante y el comité de tumores. En el carcinoma microcítico, que es un tumor aparte, la radioterapia también está indicada en todos los estadios. Pues la paliativa, la cerebral, es la que introducimos, y recordar que también tenemos las recidivas. Una fracción diaria es un tratamiento de 2 fracciones y demás, se ha visto que no tenía mejoría. Hay que cederlo también con el PET-TAC, no tratar los linfáticos de modo electivo, como hacíamos antes, que eran jambos tremendos, solamente irnos a lo que es positivo en el PET-TAC. Usar también mi imagen guiada y radiación cerebral electiva, con
protección de campo, ya que vamos a tener mejores resultados, no vamos a dejar neurológicamente mal o con una mala memoria, mala actividad cerebral a estos pacientes. Hay que proteger los hipocampos para que podamos salvar el cerebro y no dañarlo con radioterapia. Eso es un tratamiento relativamente sofisticado cuando se arranca con él, cuando se convierte en un estándar, es un tratamiento más del servicio y ahora el posicionamiento también con equipamiento moderno. Y el inicio precoz con la quimioterapia, intentar que sea con el primer tratamiento, no demorarlo. En el limitado, una fracción con PET, en las dosis de hipofraccionamiento, 275 por 20, 270, hacer los hipofraccionados en tórax y en cerebro también 25 Grays con 10 fracciones de 250. Podemos tratar con pocas fracciones estos pacientes. En el extendido, que antes no lo tratábamos, se ha visto que es conveniente tratar el tórax y también el cerebro. Esto, ¿qué ha pasado? En el siglo XX se vio que si irradiamos el cerebro en los pacientes con tratamiento con la enfermedad limitada tórax, tenemos una mejora de supervivencia del 5% a los 3 años. Y si además tratamos el tórax de modo concomitante, en vez de secuencial o posterior, tenemos también una mejora de un 5% más a los 3 años. Eso es importante. Y en el extendido, ¿qué ha pasado? Que si el paciente tiene respuesta parcial o completa con quimioterapia, si irradiamos el tórax, mejora la supervivencia un 14% al año. Luego, vale la pena tratarlo, además de esta manera. Y la irradiación craneal profiláctea mejora la calidad de vida, no la supervivencia. Hay menos pacientes con metástasis. Situaciones especiales. Oligometastásico. Recordar que oligometastáticos, pues clásicamente menos de 5 lesiones. Muchos son de pulmón, cáncer de pulmón que tiene metástasis en cualquier otra parte del cuerpo o son pacientes que tienen de otros orígenes metástasis en pulmón. Hay una serie de pacientes metástasis en pulmón cuyo rescate es efectivo. Recordemos que cuando tenemos metástasis en pulmón podemos usar la radioterapia de modo efectivo en muchos tumores. No nos olvidemos nunca de esto. Y el paciente anciano, que para nosotros en Europa y en España es un problema importante porque muchos pacientes son de más de 75 años, más de 70 años. El cáncer de pulmón es más frecuente en los ancianos que en los jóvenes. Luego es una población importante que hacer con ellos. Nosotros tenemos resultados de control del 98% en los pacientes ancianos y lo publicamos en ASO en el 2007 y en el 2016 que pacientes mayores de 75 años con 160 tumores metastásicos y demás, tenemos una supervivencia global del 78% al año y el 74% a los 2 años, con un control local de cercano al 100%. Luego, hay que tratarlos, no hay que olvidarse, aunque sean ancianos, van a soportar bien y van a vivir mucho. Ten en cuenta que una persona de más de 75 años, que el 74% de supervivencia a los 2 años, es prácticamente su esperanza de vida. Recordar también que con la radiocirugía SBRT podemos inducir el efecto ascopal. El daño tumoral que crean las células, que se ha explicado con otros tumores estos días, nos puede ayudar con los tratamientos de inmunoterapia y los cambios de modalidad. No voy a explicarlo más, eso porque se ha indicado. Lo que sí que quiero recordar es que la radioterapia puede mejorar la actividad inmune contra el cáncer en cualquier momento y en cualquier estadio clínico. Luego, que cuando estamos dando inmunoterapia, si vamos a tratar una lesión, una metástasis y demás, puede ser efectivo y mejorar. En este podemos ver que pacientes que estaban en progresión, cáncer de pulmón, con PD-1, se hace una radiocirugía de una de las lesiones que tiene y en los pacientes que se presenta una toxicidad tumoral que no había antes, se presenta rash que antes no tenía, eso se duplica la supervivencia. No se sabe por qué, se está estudiando en ese momento. O se ha intentado que en los pacientes con radiocirugía, que su supervivencia a los 5 años es de un 50%, si añadiendo inmunoterapia se va a elevar a un 70%. Está en estudio. Y también pacientes con tumor no microcítico pulmón, que en segunda línea de tratamiento, si se añade una radiocirugía en algún momento, si mejora. Pues no ha mejorado, excepto en los PDL1 negativos, que esos han duplicado la supervivencia. Parece que ha cambiado los señales celulares en estos tumores. Pues son cosas que hoy son cosas que están sucediendo, que se ven, pero no se han podido analizar. Lo importante del hipofraccionamiento es que vamos a tener un tiempo más corto de tratamiento, vamos a conseguir el objetivo de control local y mínimos efectos secundarios, volúmenes más restringidos, vamos a tener menos toxicidad, con tiempo más corto, menos costo y porque tenemos mayor dosis, tenemos mayor control local. En España, el año pasado, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, recomendación, en los
estadios iniciales de cáncer pulmonar microcítico hay que hacer SBRT, no procede tratamiento convencional. Es una recomendación oficial indicada a nosotros. ¿Y qué vamos a conseguir? Aparte de buscar mejor control local con la radioterapia moderna, que vamos a tener menos efectos secundarios, tenemos menos costo, menos toxicidad, mayor supervivencia e incluso tenemos una vacuna que va añadida con el efecto ascopal. Con esto podemos conseguir. Yo digo que si un tratamiento estadio inicial de 5 pacientes, antes curábamos a 2, en el tiempo que tratamos a 5 antes, hoy tratamos a 25 y curamos a 23. La economía de que quepan más pacientes y además curamos un porcentaje mucho mayor, o podemos tener control local. Esto yo siempre digo que en multidisciplinaridad significa un equipo. Este barco va delante del otro, pero no es el barco, son esas 20 o 30 personas que están trabajando en el equipo para apoyar adelante. El tratamiento de cáncer de pulmón es un tratamiento multidisciplinar siempre. Recordar que la radioterapia es útil en todos los estadios y el objetivo es control local, mínimos efectos secundarios, máxima posibilidad de curación y pensar que tenemos que trabajar mucho con esos pacientes. Con eso termino y muchas gracias.